Bueno, primero de todo, como Guzmán, tengo que deciros que estoy muy sorprendida que seamos tantos. La verdad es que no lo esperábamos entre el fútbol, los exámenes, los que sois universitarios, y quizá los típicos picos de trabajo antes de verano. Pues la verdad es que no esperábamos a tanta gente. Así que o es que no queréis estudiar, o no os apetece trabajar, o estáis muy jodidos y os interesa el tema. Sea por lo que sea, está claro que este es un tema muy potente y yo creo que todos necesitamos, ¿no? Necesitamos hablar de dolor, necesitamos hablar de sufrimiento y necesitamos poder ponerlo encima de la mesa, ¿no? Sin tabúes, con realismo, también con esperanza, evidentemente, pero el sufrimiento y el dolor es algo que nos toca a todos y que forma parte de la vida. Y es que es así, el dolor forma parte de la vida. No lo podemos quitar, no lo podemos eliminar, no lo podemos desdibujar. El sufrimiento, las dificultades, las preocupaciones forman parte de la vida. Y además que forman parte de la vida de manera constante. No hay una época en la que sufro y otra en la que no sufro, sino que sufro más o sufro menos, tengo más o menos dificultades, tengo más o menos preocupaciones. Evidentemente hay una gradualidad, ¿no? en aquellas experiencias que vivimos. Pero todos, en cualquier etapa de la vida, tenemos estas incomodidades, tenemos cierto lugar para el malestar. Entonces, primero de todo, pues tenemos que asumir esto, ¿no? Yo recuerdo cuando era pequeña, una vez que estaba en una comida familiar y había una de mis tías, tenía así, no sé, un poco cara de pocha, y le pregunté, tía, ¿qué te pasa? Que hoy, no sé, estás como triste. Me dice, nada, he discutido con alguna amiga, tal. Para aquel entonces ya tendría que tener unos 40 y pocos años, igual yo tenía 11. Y me quedé súper impactada, porque pensé, esa señora que me dobla la edad se preocupa por lo mismo por lo que me preocupo yo. Yo me preocupo porque he discutido con una amiga y ella a su edad se preocupa porque ha discutido con una amiga. Y me quedé muy mal porque digo, estoy fastidiada, voy a estar toda la vida preocupándome por lo mismo, ¿no? De alguna forma, en mi mentalidad de niña pensaba que te hacías mayor y que había cosas que ya te dejaban de preocupar, que habían pues, cosas que ya pasabas, ¿no? Y claro, no es así. De hecho, no dista tanto, ¿no? Los sufrimientos de un niño de los sufrimientos de un adulto. Un niño pues, puede tener miedo pues, a entrar en el partido de fútbol porque sabe que igual no es de los mejores y está ahí con el dolor de barriga antes de jugar a fútbol. Y un adulto estamos con el dolor de barriga antes de entrar a una reunión de trabajo. Un niño sufre porque sus amigos le dejan de lado y un adulto sufre porque igual se acaba de enterar de que su amiga no sé cuántos ha hecho una cena y ha llamado solo a dos amigas y no ha contado con ella, ¿no? Un niño sufre porque ve a sus padres discutir. Un adulto sufre porque ve a sus hijos discutir. Es que los sufrimientos no son tan distintos. Se va transformando, van evolucionando, pero tenemos el mismo corazón. Y es un corazón que sufre. No nos pongamos negativos, porque la alegría y el dolor coexisten. Todo tiene una doble cara. Y es que la vida es así, un conjunto de claroscuros, luces y sombras. De hecho, detrás de cualquier cosa bonita, siempre hay dolor, siempre. Eso yo lo pienso mucho cuando voy a un funeral. No creo que suene raro, pero los funerales me gustan. Me gustan, lo reconozco, me gustan. Y no me gustan desde un punto de vista masoca, sino que me gustan porque los veo, es una situación muy bonita porque todo el mundo está llorando a alguien. Entonces, en el fondo, es una situación muy triste, llena de pena, pero que refleja un amor inmenso, un dolor por una pérdida, por una persona que ha estado ahí humanamente, que ha tenido un lugar en la vida de cada persona que va. O a lo mejor no tiene un lugar en la vida de la persona porque yo voy al funeral de tu abuela, pero como para mí eres importante, yo voy al funeral de tu abuela, por ti. Entonces es un sitio, es un ritual, es una celebración, porque es una celebración las misas funerales, donde realmente entramos en contacto con el amor de una persona que ha estado y ya no está. Toda cosa bonita, todo regalo, toda cosa hermosa lleva un dolor implícito. Por eso, pues tener pareja, por ejemplo, es maravilloso, pero también implica ciertas preocupaciones. ¿Y cuánto he llorado yo por no tener novio? Pero ahora que tengo novio, pues estoy llorando por si va bien, por si no va bien, por si me preocupa esto, por si no nos entendemos en lo otro, ¿no? ¿Y cuánto he deseado yo tener trabajo? Porque estaba hasta las narices de trabajar pues en el comedor de mediodía de mi colegio y ahora, en fin, que me contratan en un trabajo normal, pues padezco porque no me pagan lo suficiente o porque acaba de entrar una persona nueva y creo que me va a quitar el sitio, porque siento que mi jefe no me está valorando o siento que no estoy dando lo mejor de mí o porque me quedo en blanco en algunas situaciones. Es que todo regalo, toda cosa hermosa implica también cierto dolor y cierto sufrimiento. Entonces es importante poder entenderlo para no llevarnos desilusiones con la vida. Es un clásico
el opositor que aprueba la oposición y después, estando muy alegre, no siente la alegría que esperaba. Si alguno de vosotros habéis estado ahí o habéis tenido a alguien cerca, igual lo habéis podido experimentar. Que has estudiado mucho, has invertido muchísimo tiempo, realmente te has sacrificado y estás alegre, has sacado la oposición, tienes una plaza, estás alegre, por supuestísimo, te sientes satisfecho, sientes alivio, pero estás reventado. Pero de repente te sientes culpable porque ahora estás perdiendo el tiempo y antes cada minuto estaba cronometrado, porque te das cuenta de que te has perdido muchas cosas y que no has podido estar ahí, porque también te da el run run de que si hubieras aprobado antes o podrías haber accedido a... porque a lo mejor no has sacado la puntuación que tú deseabas. Por supuesto que estás alegre, pero a veces queda como ese desazón. Es importante que entendamos que el dolor y la alegría coexisten para cuando vayamos teniendo experiencias no las vivamos con esa decepción, porque si no es un clásico en el ser humano ir avanzando en la vida y aunque nos dé alegría ir alcanzando ciertas cosas y evolucionar, a veces nos decepcionamos. Si la alegría y el dolor forman parte de la vida, pues tendremos que aprender a sufrir, ¿no? Parece que no nos enseñan a sufrir. Entiendo que no sé si tiene que haber una asignatura, ¿no?, en el colegio de cómo aprender a sufrir. A lo mejor es más cosa de las familias, pero tenemos que aprender a sufrir, porque cuando aprendemos a sufrir no se sufre tanto. Es un poco contradictorio, pero es así. Cuando aprendes a manejar el dolor, más grande o más pequeño, porque hay dificultades así y dificultades así, pero cuando aprendes a manejarlo, duele menos. Y es un aprendizaje que si entendemos que la alegría y el dolor coexisten a lo largo de toda nuestra vida, viviríamos muchísimo mejor. Porque creo que disfrutar, bueno, iba a decir todos sabemos disfrutar, no es verdad, no todos sabemos disfrutar, pero de alguna manera puede ser algo más sencillo, ¿no? Pero, ¿y sufrir? Porque se puede sufrir solo o en compañía, con victimización, con negación, con apoyo, sin apoyo, con realismo, con esperanza, sin esperanza. Hay tantas formas de sufrir y además realmente lo más doloroso de cuando sufrimos no es únicamente el objeto de dolor, sino que es la experiencia de soledad que lo acompaña. Ese es el punto más difícil del dolor, que no solo estoy mal porque he perdido a esta persona, no solo estoy triste porque no estoy en el momento de la vida donde a mí me gustaría estar, no solo estoy enfadada porque siento que una persona me ha traicionado, sino que además me siento sola en esto, porque veo que por mucho que lo hable, que por mucho que lo comparta, es un sufrimiento que tengo yo. Y cierro la puerta de mi casa o cierro la puerta de mi habitación y me quedo solo con ese dolor. Desde lo más difícil del sufrimiento es la experiencia de soledad. Y si esto no lo sabemos, podemos sentir que el mundo nos ha abandonado, cuando es inevitable, sí, sufrir implica esa soledad. Y si yo lo sé, me puedo preparar para ella. Y si yo lo sé, puedo entender que esa soledad además me aporta cosas. Puedo entender que en esa soledad yo me encuentro y que en esa soledad puedo aprender a sufrir mejor, por tanto, a que esa carga sea mucho más llevadera. Yo os invito a que os hagáis esta pregunta. ¿Qué os preocupa? ¿Qué os hace sufrir ahora mismo, en este momento de vuestra vida? ¿Qué tenéis en el corazón? Mi hermana siempre me dice, tía, tu trabajo es el peor del mundo, te pasas todo el día escuchando dramas. Y digo, ¿cómo se nota que no te dedicas a ello? Porque no es así, no es todo el día escuchando dramas. Es tener el lujo de que una persona que no conoces de nada, que tiene delante, te abre su corazón y te deja asomarte en su intimidad, en todo lo que tiene dentro. Es brutal. Y yo no puedo solucionar el problema, pero sí puedo ayudar, sí puedo acompañar. Y eso es increíble. Y te das cuenta de que todos en nuestro interior tenemos algo que nos quita la paz, algo que nos preocupa, algo que nos da miedo. Entonces es curioso porque a veces nos sentimos mal o nos sentimos vulnerables o nos sentimos indefensos por tener sufrimientos, preocupaciones y todos tenemos eso dentro, todos tenemos eso en el corazón, en mayor o en menor medida. Mi trabajo es así, es que una persona se abre y a ver qué sufrimiento tiene dentro. Entonces no pasa nada, vamos a normalizarlo. Vamos a preguntarnos qué es eso que tengo dentro. No huyamos. Estamos en una sociedad que parece que pretende huir del dolor. Hoy he visto las noticias un ratito a mediodía y he alucinado con una noticia que decían que una clínica pues del sur, no me acuerdo exactamente de dónde, que estaba empezando a clonar mascotas. No sé si habéis visto la noticia, es que de hoy mismo. Ha sido increíble. Entonces costaba la gracia 55.000 euros, pequeño detalle.
pero por 55.000 euros tú podías clonar a tu mascota, a tu perro, a tu gato o a lo que sea. Ya lo están haciendo con la oveja Dolly. Era una cosa brutal. Evidentemente, claro, hay una señora que se preguntaba, bueno, a ver, puede ser como mi chuchi, pero no sé si me va a querer como mi chuchi, va a tener los instintos de mi chuchi y va a tener la experiencia que yo tengo con mi chuchi. Digo, pues te digo ya que no. Supongo que pagarás 55.000 euros para que sea físicamente igual y de alguna forma. Pero bueno, todo esto lo digo porque digo, ¿qué necesidad? O sea, ¿qué forma de vivir huyendo del dolor? Huyendo pues al final de esa experiencia donde tú has tenido una mascota, ha formado parte de tu vida y luego se va y la dejas ir y ya está. Y es que nos empeñamos, ¿no? No voy a abrir tampoco el tema de redes sociales, pero cómo proyectamos una vida perfecta, ¿no? Que una vida perfecta es una vida sin dolor, sin sufrimiento, donde vas a sitios guays, donde estamos siempre guapos, donde estamos siempre alegres. Y de hecho, cuando alguien en redes publica algo que es delicado, que implica cierto malestar, por ejemplo, muchos de vosotros habréis visto quizá el vídeo de Natchter, el humorista este tan famoso con su mujer, que hablan del proceso de infertilidad que ellos viven. Eso me parece brutal, porque no lo hace nadie. Y además siendo que es que no solo hablas de un tabú, sino que tú te expones, porque ellos se habrán expuesto a comentarios, a críticas, a habladurías, o aunque nadie diga nada, algo que a ti te hace muchísimo sufrir, ahora lo sabe toda España. Entonces, es tan poco habitual eso, que ojalá se hiciera más. Y cada vez que pasa algo así, en redes sociales tiene una acogida brutal, porque en el fondo estamos deseosos, estamos ávidos de que alguien nos hable en la verdad, que alguien nos diga que no todo es color de rosa y que no pasa absolutamente nada. Entonces, bueno, como os comentaba, ¿qué os preocupa? ¿Qué ha hecho que vengáis a esta charla? Porque si estáis aquí es porque algo os hace sufrir, porque hay algo que os ronda, que os preocupa, que os quita el sueño, que cuando lo pensáis por las noches, tendrá un poquito de cosa. No penséis por la noche, pensar por la mañana. Por la noche todo es peor. Algo que está ahí, a lo mejor no es algo vuestro, es algo de otra persona, a lo mejor es un sufrimiento real, a lo mejor es un sufrimiento que no existe pero que tenéis mucho miedo a que suceda, a lo mejor tiene que ver con alguna incertidumbre, a lo mejor es un sufrimiento, algo que pasó hace muchísimo tiempo, pero de alguna manera aún está ahí, no termináis de digerirlo, pero todos tenemos estas pequeñas cosas dentro, ¿no? Sea como sea, pues está bien hacernos esa pregunta. ¿Qué tipos de sufrimientos hay? No sé para qué me hago la chuleta, porque lo voy pasando, pero bueno, esto me da seguridad, siempre me da miedo quedarme en blanco. ¿Qué tipos de sufrimiento hay? Parece que solo entendemos y validamos un tipo de sufrimiento que son las catástrofes. Todo el mundo entiende que yo esté mal si me diagnostica una enfermedad, o que esté mal si mi marido se queda sin trabajo de la noche a la mañana. Todo el mundo entendería que yo estoy mal si, no sé, de repente me mandan a vivir a no sé dónde porque pues eso, a mi marido le sale un trabajo en algún sitio y tengo que hacer todo el cambio y dejar todo lo que tengo aquí, o si fallece mi padre, o si tiene un accidente y eso va a hacer que tenga que estar de baja no sé cuánto tiempo y luego rehabilitación. Todo el mundo entendería que yo estuviera mal por eso. Y es que esos son como acontecimientos con un nivel de sufrimiento bastante agudo y muy puntuales. Y esto existe, esto es un tipo de sufrimiento, pero hay otros. Hay sufrimientos, por ejemplo, que son relacionales. No hay una catástrofe, no hay una cruz concreta que cae muy grande en un momento concreto, sino que es algo que está día a día, poco a poco, en mi forma de relacionarme con alguien o conmigo mismo. Por ejemplo, un sufrimiento relacional puede ser que yo no me siento incluida en mi familia o en mi grupo de amigos. Siento pues, esta sensación de que al final yo no pinto nada o me quedo un poco de lado. O un sufrimiento relacional es que mi pareja no me quiere como yo quiero que me quiera. Entonces sé que me quiere, pero no me siento querida. Un sufrimiento relacional es esa tendencia que a veces tenemos de compararnos con otra persona, que por lo que sea nos sentimos un poco más pequeñitos o nos sentimos inferiores y esa persona, sea quien sea, un familiar, un amigo, lo que sea, me hace sentir muy inválido, me hace sentir muy incompetente. Un sufrimiento relacional también habla de la relación con uno mismo, porque no me acepto, porque no me gusta mi carácter, porque soy una persona súper X y no me gusta nada esta parte de mí. Yo, por ejemplo, soy una persona súper despistada y me ha costado mucho aceptar esta parte de mí, porque a veces pues, la lías muy parda, porque se te olvidan cosas importantes, ¿no? Y te sientes idiota, dices que esto es de idiota. Pues mira, hay que aceptar esta parte de ti, ¿no? Un sufrimiento relacional puede ser no aceptar esa parte de ti. Muchas veces los sufrimientos relacionales tienen que ver con las famosas crisis de identidad. Las crisis de identidad o las crisis vitales. La crisis de los 40 existe. Muchos habéis pasado por ahí, otros no, igual lo habéis visto, o aún está en el futuro. Pero las crisis de los 40 existen. Muchas de esas mujeres es un momento en el que ven que quizá ya no pueden ser madres, alguna que otra le entra ahí un poco el run run y dice, venga, va, que me da tiempo a tener otro hijo, ¿no? Entonces parece que como que se motiva de alguna manera y tiene otra pequeña ilusión,
o que se replantea un cambio laboral porque ya ve que es joven pero que tampoco le queda tanto, o que ve que pues, físicamente aún está bien pero que el declive va a empezar en 3, 2, 1, entonces empieza ahí a darle al Botox. De verdad que es que son crisis de identidad, es así. Ellos no son tanto de eso, ¿no? Ellos son tanto, de repente, pues igual físicamente a lo mejor empiezan a hacer un montón de deporte, porque a lo mejor ya tiene los hijos más mayores y puede tener más tiempo y se hace ahí un músculos de la vida, se compra una moto, empiezan a relacionarse con gente distinta. Estas cosas pasan, ¿eh? Pasan de verdad. Y sientes que se ha pasado a lo mejor la mitad de tu vida, te replanteas qué has hecho, te replanteas lo que ya no puedes hacer, ves que ya no estás en la cumbre de la juventud, que la juventud siempre da ese punto de alegría, de frescura. Entonces esa crisis te lleva a tener determinados cambios. De hecho, muchas veces las infidelidades vienen ahí, ¿no? Porque además cuando te crees esa mentira de persigue tu felicidad, llegas toda la vida sacrificándote, bla, 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 piensa en ti y todas esas cosas. Entonces, pues a raíz de esa mentira puedes hacer pues, muchas tonterías. También existen crisis de identidad cuando, siendo un joven, estás encaminado a ser un joven adulto. Entonces, hasta hace 4 días eras un universitario que los jueves te salías de fiesta y los viernes dormías la mona y ahora de repente tienes un trabajo, solo tienes 3 semanas libres al año, tienes pasta pero ahora ya no tienes dinero para gastarla y además te estás empezando a ver como más mayor, ¿no? Y te empiezas a cuestionar otras cosas. Entonces, a veces ese paso a la vida adulta da un poco de vértigo. Da un poco de vértigo porque ya te sientes que ya no están tus papaitos ahí detrás acogiéndote, sino que ya eres tú, ¿no? Mucho más independiente, mucho más autónomo. Hay muchos chavales que lo pasan muy mal a la hora de elegir una carrera, porque es como la decisión, ¿no? Y sufren una angustia horrible. También existen crisis de identidad, crisis vitales en la vejez. Hace poco venía a la consulta una mujer que realmente le está costando mucho adaptarse a la jubilación, porque ella ha trabajado muchísimo y de repente ha pasado de tener pues una realidad laboral que le hacía sentir bien, le hacía sentir valorada, a verse una señora, y dices que soy una abuela, que no me siento abuela. Y es verdad que ella tiene un espíritu muy joven, ¿no? Pero digo, claro, es que qué difícil también adaptarse. ¿Y ahora mi vida qué es? Si yo toda la vida he hecho esto. O yo siempre he estado cuidando a una persona enferma, esa persona enferma fallece, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué me dedico yo? Es que este tipo de crisis que tienen que ver con la adaptación que vamos sufriendo en las diferentes etapas de la vida también existen. Y esos son sufrimientos. Y son sufrimientos muy lícitos. Entonces, claro que podemos pasarlo mal por eso. No hace falta que sea el megadrama de la vida, es que eso también es un drama. Es más, hay a veces que las crisis agudas son mucho más fáciles de llevar que un sufrimiento constante día a día que es como muy sibilino y que se ve poco. A veces estos segundos de verdad que son mucho más difíciles, pero no nos damos permiso para sufrir por ellos, son como un poco invisibles. También existen los sufrimientos existenciales, que existenciales tienen que ver con el sentido de las cosas, ¿no? Y eso muchas veces pasa, por ejemplo, hace poco pues venía una mujer de ya 40 y largos, entonces había vivido una situación en su trabajo. Bueno, pues en resumidas cuentas, ella había trabajado muchísimo, había dado un montón por su empresa y su empresa no le había respondido igual en un momento concreto. Entonces se sentía estafada. Decía yo que he trabajado un montón, que además he condicionado mucho mi vida personal por esta empresa, porque yo quería haber tenido 2 hijos antes, lo he retrasado, luego tal. O sea, ella había dado mucho y sentía que con los años la empresa no le había respondido de la misma forma. Entonces se plantea, ¿qué sentido tiene lo que he hecho? Eso a veces también se lo plantean los padres cuando los hijos se hacen mayores. ¿Qué sentido tiene lo que he hecho si ahora mis hijos me han abandonado y están ahí estudiando en Alemania? ¿No? Tiene mucho sentido, ¿eh? Pero son crisis existenciales que nos planteamos el sentido de las cosas y eso también hace mucho sufrir. Crisis de fe, ¿para qué estamos aquí? Os sorprenderíais la cantidad de jóvenes, muy jóvenes, que se hacen estas preguntas. ¿Qué sentido tiene estar aquí? Y si existe Dios, ¿por qué me ha creado? El otro día decía un chaval, es que para mí Dios debe ser una especie de hombre perverso que me cría para tener un juguetito con el que distraerse, porque yo no he elegido existir. Claro, dice eso porque él tiene unos sufrimientos grandes, ¿no? Entonces la idea de fondo es yo no quiero existir. Entonces si alguien me ha creado, pues maldita la hora en la que me creo, ¿no? Pero estos son sufrimientos existenciales que están aquí. Y luego existen otro tipo de sufrimientos que son miedos, preocupaciones, los famosos ISIS. ¿Y si pierdo esto? ¿Y si me va mal con esta cosa? ¿Y si esto fracasa? ¿Y si apuesto por esta persona y al final me sale rana? ¿Y si no me va a hacer feliz? Hay los ISIS. Los ISIS. Hay a veces que voy a unos prematrimoniales en San Juan del Hospital y claro, las parejas hacen esa pregunta. Estamos muy felices, estamos muy bien, pero vamos por favor a hablar de los miedos de antes de casarse. ¿Y si la cagamos? ¿Y si no nos sabemos entender? ¿Y si no somos felices? ¿Y si no nos entendemos sexualmente? Es que existen ISIS. Y antes de dar cualquier paso importante, nos entran los miedos. Entonces, esos miedos también son un foco de sufrimiento. ¿Por qué hablo de todo este tipo de miedos? Porque
lo imprescindible, algo imprescindible para aprender a sufrir, que es en el fondo lo que estamos queriendo, aprender a sufrir para sufrir menos, es 1, conocer qué nos hace sufrir y 2, validarlo, darnos permiso para sufrir. Porque si no es que soy un desagradecido porque con lo que tengo estoy preocupada por lo otro, soy un exagerado porque en realidad no es para tanto, no tengo derecho a subir con esto porque hay otras personas que están peor. Chico, pues esto es lo que tú tienes. Entonces valídalo, no pasa nada y vamos a ver cómo lo manejamos, pero tienes derecho y es normal que sufras por ello. Entonces cuando no nos damos permiso, estoy mal por lo que me preocupa, pero es que además estoy mal porque me siento súper culpable. Entonces a veces nos sentimos culpables por pasarlo mal. Esto no significa que tengamos que convertirnos en los dramas de la vida, porque es verdad que hay personas que incluso romantizan el sufrimiento, ¿no? O sea, el sentido de la vida es este sufrimiento, en plan Romeo y Julieta, que hasta tiene un punto melancólico agradable. No, ya no somos adolescentes que se ponen una canción ahí de Luis Fonsi para llorar en su habitación durante 4 horas. Esa etapa la hemos superado, pero tenemos derecho a sufrir por eso y no pasa nada. Entonces vamos a conocer los sufrimientos y a validarlos. Me doy permiso para sufrir por esto, me doy permiso para que esto me preocupe, aunque sea una tontería, oye, es lo que me preocupa, pero me doy permiso. Y solo si me doy permiso ya podré pasar al paso siguiente, que es cómo manejo esto que me preocupa, este sufrimiento, cómo llevo el dolor, cuáles son mis estrategias de afrontamiento, qué lugar ocupa en mi vida. Y es que, como decíamos antes, se puede sufrir de muchísimas formas. Primero de todo, se puede negar, se puede sufrir con negación, que tiene que ver con que yo no asumo que esto me preocupa o que esto a mí me genera malestar. Entonces, los negacionistas son lo que todo va bien, estoy bien, no me preocupa, no estamos tan mal, todo el mundo tiene problemas, bueno, chico, pero no es para tanto, ¿no? Pues lo niego, lo niego, lo niego. Claro, negar no es tan fácil, porque cuando negamos, como esto está aquí dentro en el fondo, muchas veces tenemos otro tipo de conductas compensatorias que son conductas de evasión. Entonces, si yo dentro, antes he dicho que yo creo que mi trabajo no es escuchar los dramas de la gente, sino que es entrar en la intimidad de alguien y ver lo que tiene dentro, ¿no? Si dentro tenemos aquello que nos preocupa, lo que yo hago constantemente para no conectar con lo que tengo dentro es salir de mí mismo. Entonces, trabajo mucho, compro ropa, hago planes, la multitarea. O sea, es que hay personas que no son capaces de estar en silencio, que hasta cuando están solos en casa se ponen el vídeo, el podcast, la música, todo, ¿no? Los podcasts que son maravillosos no nos han hecho ningún favor, porque a veces la música te taladra, entonces ya te pones un podcast que escuchas la mitad, porque igual te está dando la turra, pero no te encuentras con ese silencio, ¿no? Que te hace conectar con lo que tienes dentro. Entonces estas personas que tienden a negar el dolor huyen de sí mismos y a veces se instalan de forma compulsiva en otras cosas que parece que como que les distraen, ¿no? De alguna manera. Mientras estoy trabajando no conecto con esto. Mientras hago estas tareas, mientras me apunto a este deporte y estoy constantemente motivado en esto, no conecto con lo que tengo dentro. Es así, ¿no? Y luego, por otra parte, al contrario de los negacionistas, están los victimistas, las víctimas del sistema, el que siempre está mal. Hay personas que siempre están mal, pero al mismo nivel, siempre están muy mal, ¿no? Y normalmente son las personas que ven el vaso medio vacío, que tienen una tendencia neurótica, las personas un poquito más obsesivas, a veces son un poco justicieros, el por qué a mí. Bueno, pues esos mecanismos que realmente yo me siento que soy la víctima del sistema y que todo me pasa a mí, y además eso es un poco peligroso porque no solo vives vives peor de lo que podrías vivir, esa es la realidad, vives con más malestar, estás más preocupado de lo que podrías estar, ¿no? Es todo lo contrario a los negacionistas, pero es que además las víctimas del sistema, una de las cosas más difíciles que tienen es que se genera cierta inquina, cierto rencor a la gente de su alrededor, porque cualquier persona que no tiene su mismo sufrimiento merece la muerte, guillotina. Entonces, qué injusto, porque ¿por qué tú no sufres por esto y yo sí? Solo respetan a quien tiene su mismo sufrimiento, pero más grande. Entonces ahí te admiro y te pregunto cómo lo llevas. Pero el resto de personas son culpables, entonces me generan rechazo, ¿no? Y además me hacen sufrir, porque yo veo que tú no sufres por lo mismo que yo y me da rabia. Entonces, claro, eso también genera un aislamiento, ¿no? Genera mucha distancia con las personas a su alrededor. ¿Qué tienen en común los negacionistas y las víctimas del sistema? Que no aceptan. No aceptan lo que les pasa, que lo rechazan constantemente. El negacionista mira para otro lado y la víctima del sistema coge su cruz y se espachurra ahí debajo de ella y ahí se queda, ¿no? No se moviliza, no la coge, no piensa qué puedo hacer con esto, ¿no? Sino el sentido de su vida es estar ahí, machacado, debajo de esa piedra, de esa cruz tan grande. También se puede sufrir con autosuficiencia. Yo no necesito a nadie. De hecho, hay muchas personas, lo entiendo, que no van a terapia por el argumento de si no me va a solucionar el problema, ¿yo para qué voy a ir?
porque es tiempo y es pasta. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo vaya a una terapia si es que mi problema no va a cambiar? Porque mi problema es este. Lo entiendo perfectamente, además lo compro. Yo no te voy a solucionar el problema, pero quizá la forma de llevar el problema hace que ese mismo problema se haga más pequeño. Entonces, caer en la autosuficiencia tiene ese peligro de caer en tu propia soledad, lo que decíamos antes, sufrir. Una de las cosas más difíciles que tienes es la soledad que lleva implícita y además tener una experiencia de aislamiento emocional total. Te aíslas. Entonces, estás tú solo con tu sufrimiento resignado. Ostras, qué duro, ¿no? Y además, si ya se junta con el que yo puedo con todo y esto ya me encargo yo y nadie me va a ayudar, es que es demasiado. A mí solo de escucharlo se me hace bola. Chico, compártelo, ¿no? Porque cuando tú sufres ya es fastidiado, pero cuando alguien sabe que está sufriendo, a veces estar simplemente en una cena con personas y mirar a alguien y que sepa lo que tienes dentro, es que solo eso ya reconforta. Entonces, a veces no necesitamos que nos solucionen los problemas, sino estar sentados al lado de personas que saben por lo que estamos pasando. Y a lo mejor no quiero hablar de eso, pero tú sabes por lo que yo estoy pasando. Y solamente eso ya reconforta muchísimo. Porque entonces no tenemos la sensación de me pongo la máscara y aquí no ha pasado nada, sino que puedo reírme y ellos saben que en el fondo estoy llevando esto, o no, puedo tener cara de sepia y ellos saben que es por un tema en concreto. Entonces da mucha más libertad, ¿no? Hace las relaciones mucho más ricas. Pero luego también, al contrario de la autosuficiencia, puede sufrir con dependencia, esperando a que las personas de mi alrededor me solucionen la papeleta. Hace un tiempo también venía un chico que entró en la consulta tomando unas notas y digo, hijo, ¿qué estás escribiendo ahí tan concentrado? Y me dice, no, mi hermano pequeño, que quiere dejar a su novia, no sabe cómo hacerlo, le estoy escribiendo el discurso que le tiene que mandar. Y digo, me representa, o sea, esto lo he hecho con mis amigas, ¿no? Vamos a solucionar los problemas de los otros. Y los amigos son estupendos, pero nuestros problemas son nuestros. Y sufrir desde esa dependencia, desde esa solucioname la papeleta, ¿no? Es peligroso, porque no siempre la otra persona puede ayudarme. Uno, si me ayuda o si me soluciona el problema, yo no estoy aprendiendo. Y dos, me voy a decepcionar. Llega el momento en que me voy a decepcionar. Porque si creo que mi problema depende de que otros lo solucionen, en un momento concreto me voy a cruzar con él, no has estado ahí para mí. Y a veces, por ejemplo, esto nos pasa, mira, recuerdo también otro hombre más mayor que acababa de, bueno, igual tenía unos 50 años, entonces acaba de perder a su padre y su madre se había quedado viuda. Claro, como es normal al principio, pues todos los familiares pues acogiendo a la persona que es viuda y tal y cual, pero claro, con el tiempo, esta mujer que se ha quedado viuda necesita entrar en contacto con su propia realidad y está bien que durante un tiempo viva con alguno de los hijos, pero va a llegar un momento en que va a tener que volver a su casa y encontrar que en su casa ya no está su marido y encontrar que en su vida social se va a tener que reinventar. Entonces, es fenomenal que sus hijos le apoyen, pero muy poco a poco y de forma delicada se va a tener que ir enfrentando a esa nueva realidad. Y quizá sería una evasión vivir con un hijo, cuidar día sí día también a todos los nietos y cada vez que voy a un sitio donde yo iba con tu padre me acompañas tú. O sea, eso es un engaño, eso no es su realidad ahora, ¿no? Entonces, pues bueno, que al final somos nosotros, ¿no? Los que, acompañados de las personas que nos quieren, pero los encargados de transitar ese sufrimiento. Podemos sufrir también con respecto a donde pongamos el punto de control, con parálisis y con resignación o con hipervigilancia. Con resignación y parálisis significa de esto es lo que hay, punto. Yo soy así, punto. Ya está, yo soy así. Entonces, acéptame ya como soy porque yo soy así y no me voy a dar un dedo por cambiarlo, ¿no? O este problema es así, o qué sé yo, mi jefe es así, o este compañero de trabajo es así, tengo que aceptarle. Sí, las cosas, por supuesto que las tengo que aceptar, pero ¿y si yo puedo aprender a tratar a mi compañero de otra forma y que entonces nos entendamos mejor cuando tengamos que hacer cosas juntos? ¿Y si yo tengo esta forma de ser? Tengo mala leche, la voy a tener toda la vida, pero ¿y si aprendo a ponerle límites y eso hace que sea un poco más suave en el trato con los demás? ¿No? Resignarse y aceptar es distinto. La resignación implica parálisis absoluta, es lo que hay, punto. La aceptación implica es lo que hay y voy a ver qué puedo hacer yo con esto. O sea, tengo un punto de control ante cada problema. Y no dudéis que ante cada cosa que os preocupa, ante cada miedo, ante cada sufrimiento, hay alguna cuerdecita que podemos tocar para que eso sea un poco más llevadero. Siempre hay algo. A veces no será una cuestión de hacer con esfuerzo. De hecho, mira, esto pasa mucho también en los problemas de infertilidad,
que vienen quizá mujeres que, pues muy exigentes, muy trabajadoras, que están acostumbradas a ponerle mucho empeño a las cosas para conseguirlas. Yo me he esforzado mucho, he estudiado mucho y tengo un buen trabajo. Yo he ahorrado y me he comprado una casa, ¿no? Yo he cuidado a mis amigos, entonces mantengo amigos. Pero tú, por muchos que te esfuerces, o sea, puedes ir a millones de médicos, pero si no te quedas embarazada, no te quedas embarazada. Lo que quiero decir es que no todo se consigue con esfuerzo. El esfuerzo y el compromiso es una virtud maravillosa, pero hay cosas que por mucho que te esfuerces, no la vas a conseguir con esos recursos, sino que lo que necesitas es aceptarlo, es poner el foco en otra cosa. Es fácil decirlo, ¿no? Pero es relajarte. De hecho, te dicen las típicas frases como relájate y veas cómo te quedas. Y dices, gracias. Súper consejito, ¿no? Pero sea como sea, siempre hay algo que podemos hacer. Y a veces el hacer es no hacer. Pero siempre hay algo que depende de nosotros. Siempre hay un punto de control que tenemos. Y por otra parte, en contraposición están los hipervigilantes. Los que piensan que con mucho empeño van a solucionar su problema. Lo que dicen, hablando se entiende la gente. No, a veces no. A veces por mucho que hablemos, no nos vamos a entender. O nos vamos a entender muy poco. Y no pasa nada, vamos poco a poco a ver qué podemos hacer. A veces pensamos que siempre existe un término medio. Pero es que no existe un término medio. Si tú quieres vivir en un sitio y yo quiero vivir en otro, ¿qué hacemos? ¿Vivimos en Suiza? Es que no tiene ningún sentido. Pues al final alguno de los dos tendrá que ceder. Hay cosas que no tienen término medio. Entonces, hay sufrimientos en los que lo único que podemos hacer es no hacer. Y desde ese no hacer, poder encontrar paz. O lo que podemos hacer es esperar. Porque si realmente, por ejemplo, lo que me hace sufrir es pues, la relación con mi madre, la relación con mi novia, la relación, a veces simplemente tengo que esperar. Porque cada persona tiene sus tiempos. Y porque igual mi pareja o mi padre o mi madre necesita que yo le dé tiempo para poco a poco que vaya evolucionando, que vaya entendiendo las cosas. Pero claro, esperar a veces nos cuesta un poquito, ¿no? Entonces, bueno, ahora os invito a que os hagáis estas dos preguntas. La primera, ¿qué es lo que os preocupa? ¿Qué es lo que hace sufrir? ¿Qué es lo que os genera malestar? ¿Qué miedos tenéis? Y la segunda, ¿cómo los lleváis? ¿Sois de los que lo negáis? ¿Caéis en la victimización? ¿Os acompañáis? ¿Lo lleváis acompañados? ¿Lo lleváis con autosuficiencia? ¿Buscáis soluciones constantemente? ¿Sí que consideráis que hay una aceptación, que estáis sabiendo esperar? Planteadlo. Signos de que estamos sufriendo bien. ¿Cuáles son esos signos? Vale, vamos a entrar un poco. Vamos a ver qué cosas nos están diciendo de que estamos llevando esas dificultades con salud, con serenidad, con equilibrio. ¿Vale? Pues sufrir bien, por ejemplo, es no tener tabúes, poder hablar de las cosas, también poder no hablar. No tener tabúes, es decir, yo puedo poner palabras a ese tema y no pasa absolutamente nada, pero también es un signo de que lo llevo bien, que no existe solo esto en la vida. O sea, puedo quedar con alguien a tomarme un café y estar hablando de lo que me preocupa, pero también hay lugar para luego hablar de la otra persona, o puedo hablar de otros temas, o sea que el sufrimiento no es tabú, existe, pero no monopoliza. Es un signo de que estoy sufriendo bien, que yo soy capaz de sentir tristeza, de sentir miedo, de sentir rabia, pero también hay momentos en mi vida, momentos en mi día a día, donde estoy alegre, donde tengo ilusión, donde tengo esperanza. Sufrir con esperanza es otro rollo. ¿Y qué es la esperanza? Pues saber que hay tinieblas, pero hay luz. Esa es la esperanza. Saber que hay luz. Y la luz a veces la luz tiene muchas formas. Es que esto tiene un sentido, es que esto tiene solución, es que yo soy capaz de lidiar con esto, es que realmente también hay otras cosas que me reconfortan. Es que no solo existe la oscuridad, sino que también existe la luz. Es un signo de que estoy sufriendo bien, que puedo pedir ayuda. Es un signo de que estoy sufriendo bien, que me siento solo. Porque significa que me atrevo a quedarme a solas con ese dolor. Y cuando lo veo cara a cara, es cuando quizá lo empiezo a conocer un poco más y me empiezo a familiarizar con él. Es un signo de que estamos sufriendo bien cuando sufrimos, como decía antes, con cierta esperanza. No es el fin del mundo. Hay luz. Igual esto se pasa. Soy capaz. Hay otras cosas en las que me puedo apoyar. Y cuando vamos viendo las cosas así, todo es un poquito más llevadero. Tercera y última pregunta, y esto daría para mucho. ¿Tiene sentido el sufrimiento? ¿Pensáis que todo pasa por algo? ¿Las cosas que realmente os han generado malestar, os generan malestar? ¿Tienen para vosotros un sentido? ¿Dan frutos? Entonces, esto entiendo que no es una pregunta universal, o sea, no tiene una respuesta universal. De hecho, Viktor Frankl decía que la vida tiene sentido tanto en cuanto tú le das sentido.
Qué cosa tan evidente, pero qué importante. La vida va a tener sentido si tú se lo das. Ese sufrimiento va a tener sentido si tú se lo das. Entonces, más vale que le demos un sentido, porque si estoy jodida y además no sirve para nada, apaga y vámonos. Entonces, necesitamos que tenga frutos, necesitamos que el sufrimiento sea fértil, necesitamos darle un sentido. Y ojo, todo pasa por algo. Yo no creo que todo pase por algo. Hay cosas que ojalá no hubieran pasado. Hay cosas que son innecesarias, humanamente hablando, digo, esto ojalá no hubiera pasado, ojalá no existiera esta guerra, ojalá no hubiera niños en centros sociales porque sus padres les han abandonado, ojalá nunca se abortara un niño de X man, ojalá muchas cosas no sucedieran. Es que ojalá muchas cosas no sucedieran, pero suceden. Entonces, ya que suceden, tenemos que intentar ver más allá. Tenemos que intentar que ese sufrimiento sea fértil. ¿Y qué significa que sea fértil? Que yo le puedo dar un sentido, que yo puedo ver que por la experiencia de ese sufrimiento han pasado cosas. Yo conozco a una persona que perdió a su marido muy joven, entonces ella siempre dice que ella se convirtió a raíz de perder a su marido y tal. Entonces ella decía que cada vez que alguien hablaba con ella y le decía que por escuchar su testimonio, el testimonio de esta chica viuda, él se había replanteado muchas cosas en su vida o incluso se había convertido, que ella le daba un sentido a la muerte de su marido. Y decía, a mí no me compensa que se conviertan 100 personas, pero como se convierte en 100 personas, yo siento que esto no es un sufrimiento vacío, sino que tiene frutos. Entonces necesito que de aquí salgan cosas. Entonces lo explicaba de una forma que era muy fácil entenderlo, ¿no? Entonces eso es lo que hace el dolor. El dolor es un verdugo, pero también es un maestro. Y yo a veces me hago una pregunta, ¿necesitamos sufrir? A mí me da la sensación de que cuando siempre estamos en un tiempo prolongado bien, nos acomodamos, nos enfriamos, nos volvemos un poquito más desagradecidos, un poco más superficiales, damos todo por hecho. Esto pasa hasta con el dolor. A mí me salen muchas llagas muchas veces. Cuando me sale una llaga que no puedo comer gazpacho, estoy acordándome la llaga toda la semana. Y cuando de repente se me va y digo, ¡ay, qué gusto! Pero el qué gusto me dura 3 horas. Luego ya. Pues esto pasa con todo, ¿no? Te despiertas por la noche porque tienes un bebé y dices, por Dios, yo he estado toda mi vida durmiendo de tirón, no lo he valorado. Sí, es que no lo has valorado. Entonces, o cuando, pues mira, a esta mujer que le pasó lo del desencanto con su empresa, ¿no? Que la empresa no responde igual, la realidad es que gracias a ese episodio que tuvo en su trabajo, se replanteó el orden de sus prioridades. Y conectó muchísimo más con su familia. Y al final ya lo decía, que si no hubiera tenido ese problema en el trabajo, no habría gestionado así la crianza de sus hijas. Porque en realidad tenía puesta la mirada en otro sitio. Y dice, gracias a que me decepcionó la empresa, yo pude mirar a mi familia. Pues oye, es que eso es sacar un sentido, ¿no? Gracias a que te enteras, pues estas historias dramáticas, te has enterado que no sé quién ha tenido un accidente y ha muerto y de repente dices, ay, por favor, que esto me puede pasar a mí, qué suerte yo tengo. Y entonces escribes ahí un mensaje, papá, te quiero, ¿no? Entonces es que el sufrimiento parece que nos recoloca, que nos ordena el corazón. Ojalá fuese de otra forma. Yo no sé cómo sois vosotros, pero yo sí sé que cuando vivo en el bienestar excesivo, me acomodo. Me vuelvo más fría, como más anquilosada, más superficial. Entonces, bueno, tampoco me atrevo a afirmar que necesitamos sufrir, pero sí que a veces el sufrimiento nos moviliza, nos ordena, reestructura nuestras prioridades, nos ayuda a hacernos preguntas, nos ayuda a valorar las cosas, nos ayuda a tener una mirada mucho más profunda ante la vida y a poner todo en el orden necesario. Así que bueno, yo os invito a que os podáis ir a casa con estas 3 preguntas, qué es lo que os hace sufrir, cómo lo lleváis y si tiene un sentido, y sobre todo os invito a que podamos compartir esto, que podamos naturalizar que la alegría y el dolor coexisten y que no pasa absolutamente nada y que tengamos la esperanza, que eso es ver luz, que todo tipo de experiencia, todo tipo de dolor y todo tipo de sufrimiento puede ser una oportunidad para amar más y mejor. Muchas gracias.